Análisis geoespacial y predictivo de la degradación urbana y la afluencia en el metro de la Ciudad de México. Impacto de la inseguridad, factores socioespaciales y patrones de abandono. Presentado por Esquivel Luna, González Castillo, Ortega Santiago y Reyes López Maximiliano. Objetivos del proyecto. El objetivo principal de este proyecto es combinar el análisis geoespacial y modelado predictivo para identificar las zonas con mayor riesgo de degradación urbana. A partir de este análisis buscamos cuantificar las relaciones entre criminalidad y la afluencia de pasajeros en el metro. Además, generamos recomendaciones para mejorar la seguridad y la infraestructura del transporte público. Los objetivos secundarios incluyen cuantificar la relación entre los índices delictivos y las fluctuaciones en la afluencia de pasajeros, identificar patrones espaciales y temporales en los datos de delitos y afluencia, segmentar las estaciones del metro y las colonias cercanas en función de su nivel de riesgo y vulnerabilidad, y generar recomendaciones operativas para responsables de políticas públicas enfocados en la rehabilitación de zonas con alta criminalidad y baja afluencia. Como contexto de negocio, ese proyecto está relacionado con un problema que afecta a diversas áreas de la Ciudad de México: la inseguridad de las estaciones del metro, que impacta negativamente la movilidad urbana. Cuando las estaciones en zonas con alta criminalidad presentan caídas en la afluencia de pasajeros, se produce un efecto dominó que afecta a los comercios, genera abandono de la infraestructura y aumenta la percepción de inseguridad. A su vez, este fenómeno está relacionado con la degradación de las áreas circundantes, lo que requiere un enfoque estratégico para mitigar estos problemas. Nuestro inventario de datos se apoya en diversas fuentes, como la afluencia del metro del 2010 al 2024, con afluencia de diarios y horarios de estación, incidencia delictiva del 2016 al 2025, uso de suelo urbano al 2023, índice de desarrollo social, infraestructura de servicios públicos. Esos datos son, este, son actualizados sobre la tipología, densidad del suelo, condiciones sociales y responsables y económicas o coberturas de servicios como salud, educación, seguridad, que complementa la visión general del contexto socioeconómico. Preguntas de minería de datos. Las principales preguntas que nos planteamos fueron las siguientes: ¿cómo podemos identificar las zonas con mayor riesgo de degradación urbana? ¿Cuál es la relación entre la criminalidad y la infraestructura del metro? ¿Cómo segmentar las estaciones según su nivel de riesgo? ¿Y existen patrones temporales en los delitos y en la afluencia de pasajeros? La arquitectura de Big Data que hemos implementado para este análisis se basa en tres componentes fundamentales: extracción de datos ETL. Extraemos los datos de diferentes fuentes como CSV, GeoJSON y Parquet. Transformación de datos: realizamos la limpieza, normalización y agregación de datos, además de aplicar uniones espaciales para permitir un análisis geoespacial eficiente. Carga de datos: los datos son transformados en una base de datos PostgreSQL PostGIS, lo que facilita consultas espaciales complejas y análisis posteriores. Pasando al flujo de ETL, nosotros basamos en la extracción, en donde se extraen los datos originales de las fuentes en formato CSV, GeoJSON y Parquet. Estos datos incluyen información sobre afluencia, delitos, uso de suelo, entre los demás datasets involucrados. La transformación incluye la limpieza de los datos, la eliminación de nulos, la estandarización de formatos, la de duplicación y su preparación para el análisis geoespacial, como la normalización de valores y la agregación de datos por zonas geográficas. Y por último, la carga. Los datos ya transformados se cargan en la base de datos geoespacial, tal como lo usamos en PostgreSQL y PostGIS. Este proceso también incluye la generación de tablas de hechos y dimensiones para facilitar el uso eficiente. La limpieza y conformación de datos es una parte crucial del proceso. Eliminamos columnas redundantes, gestionamos valores nulos y transformamos los datos en un formato uniforme para su análisis. También creamos claves temporales y espaciales que nos permiten correlacionar los datos de afluencia con las ubicaciones de los delitos y la infraestructura. En el modelo dimensional estructuramos la base de datos en tablas de hechos y dimensiones. Las tablas de hechos incluyen información como la afluencia de pasajeros y los delitos ocurridos por estación. Las dimensiones permiten agregar y segmentar los datos por día, mes, año, estación del metro, tipo de delito y otros factores socioeconómicos como el índice de desarrollo social.
Con los cubos de datos diseñados podemos realizar un análisis multidimensional. Por ejemplo, el cubo de movilidad y seguridad nos permite analizar la relación entre la afluencia de pasajeros y los delitos ocurridos en una estación. Utilizamos jerarquías como tiempo, estación y tipo de crimen, lo que permite a los usuarios realizar análisis detallados con capacidad de drill down. Pasando al proceso de segmentación de colonias, en el cual utilizamos un clustering K-means. Aquí podemos decir que aplicamos el algoritmo de clustering K-means con una variable de K igual a 4 para segmentar las colonias en diferentes grupos según variables como la cantidad de delitos, la distancia o las estaciones de metro, la población y el índice de desarrollo social. Esta segmentación nos permitió identificar patrones de riesgo en las diferentes áreas, lo que facilitó el diseño de estrategias de intervención específicas. Asimismo, usamos un modelo de aprendizaje supervisado, en el cual nos basamos en tres diferentes modelos, el cual fue la regresión logística, un random forest y un gradient boosting, en el cual obtuvimos, haciendo la comparación final, obtuvimos que el boosting fue el mejor, fue el que tuvo el mejor rendimiento general. Tuvo un bajo número de falsos negativos, lo que fue crucial para evitar que colonias de alto riesgo sean ignoradas. En esta primera visualización buscamos responder a la pregunta clave: ¿cuáles son las colonias de la Ciudad de México que combinan alta incidencia delictiva con bajo desarrollo social? Para abordarla integramos dos bases de datos principales: por un lado los registros de delitos clasificados por colonia y por otro lado el índice de desarrollo social municipal, que considera factores como educación, ingreso y acceso a servicios básicos. El resultado es un mapa coroplético donde el color rojo indica la vulnerabilidad. Mientras más intenso el rojo, mayor es la combinación de inseguridad y rezago social. Sobre este mapa también se superponen círculos cuyo tamaño representa el número total de delitos registrados en cada colonia, aportando una segunda capa visual para reforzar la percepción de gravedad en estas zonas. Esta representación permite identificar zonas calientes con facilidad, lo cual es clave para priorizar intervenciones. Por ejemplo, colonias con rojo intenso y círculos grandes no solo tienen muchos delitos, sino que también un contexto social frágil, lo que incrementa su riesgo y degradación urbana. La segunda parte del análisis se enfoca en la movilidad urbana, específicamente en la accesibilidad a la red del metro. La pregunta que nos planteamos es: ¿cómo se relaciona la cercanía o lejanía del metro con la incidencia delictiva en las colonias? Para explorarla combinamos dos visualizaciones: un diagrama de dispersión donde cada punto representa una colonia. En el eje X está la distancia en kilómetros a la estación del metro más cercana y en el eje Y el número total de delitos. El tamaño del punto refleja la población de la colonia y el color indica la alcaldía a la que pertenece. Posteriormente, para finalizar, este proyecto se logró establecer un marco analítico robusto para comprender la degradación urbana en la Ciudad de México, desde una perspectiva multidimensional: seguridad, movilidad y desarrollo social. El primer paso fue realizar un ETL eficiente, donde usamos PostGIS para integrar datos espaciales de distintas fuentes, limpiar inconsistencias y generar capas geográficas unificadas. Posteriormente aplicamos técnicas de análisis distributivo como mapas coropléticos y clustering K-means, lo cual nos permitió identificar perfiles urbanos con características similares, por ejemplo, colonias con alta criminalidad, baja movilidad y bajo IDSM. Además, se implementaron modelos predictivos con algoritmos de Machine Learning. Se entrenaron modelos con una gran precisión, logrando más allá del 91% de accuracy y F1 score superior al 90%, para anticipar qué colonias tienen mayor probabilidad de experimentar un deterioro social y delictivo. En conjunto, la propuesta permite priorizar zonas de vulnerabilidad para la intervención pública, optimizar el uso de recursos en seguridad y desarrollo urbano y fomentar una planificación urbana basada en datos y evidencias. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.